Buenas noches, amigos y pueblo de Dios. Doy gracias al Padre que nos reúne, que nos permite reunirnos una vez más en predicaciones en línea. Dios pone el querer como el hacer en todos nosotros, como también pone los medios y recursos para que su palabra se comparta, se reciba y aprendamos todos de ella. Póngase cómodo y dispóngase a escuchar a Dios por medio de esta predicación. Pero antes, juntos oremos al Padre para que Él se glorifique y todos nosotros, de inicio a fin de esta predicación, seamos grandemente edificados y bendecidos por la palabra de Dios. Amén. Padre amado, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Tú eres Dios, no hay nadie como tú. Eres Dios grande, temible, invencible. Tú eres nuestro Padre bueno. Somos tus hijos. Dígale, yo soy tu hijo. Aquí estamos, Señor, disponiendo de este tiempo y también de nuestro corazón. Dígale, dispongo mi corazón para recibir tu palabra. Padre amado, que tu pueblo se prepare para recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos. Toma el control de cada hogar, de cada alma que se dispone a recibir tu palabra. Bendícenos, Señor, grandemente, una vez más, con tu poderosa palabra. Toma el control de todo y de todos. Yo te lo pido, dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El título de esta predicación tiene por nombre La Iglesia. Pero, ¿y qué es la iglesia? Primeramente, podemos decir que de acuerdo al vocablo griego neotestamentario, para describir la iglesia es eclesia, que significa asamblea de llamados. Y podemos dar tres respuestas a la pregunta de que ¿qué es una iglesia? La primera se describe como iglesia a todo el cuerpo de cristianos de una ciudad. Ejemplo, la iglesia de Veracruz, la iglesia de Puebla, la iglesia de Jerusalén, como lo leemos en la Biblia. Y la segunda respuesta es a una congregación específica. Por ejemplo, Pan de Vida Sur, Pan de Vida Coyol, Pan de Vida Collado. Y la tercera respuesta es a todo el cuerpo de creyentes aquí en la tierra. Es decir, todo el cuerpo de creyentes en cada parte del mundo. Ahora bien, sabemos que el Señor Jesús dejó la tierra hace más de 19 siglos. Pero lo más extraordinario y maravilloso es que todavía Él vive en este mundo. ¿Qué significa esto? La respuesta es muy sencilla y clara, que su presencia se manifiesta en la iglesia, la cual es su cuerpo. Fíjese bien, hermano, de la manera que nuestro Señor Jesucristo vivió su vida natural aquí en la tierra, en un cuerpo humano e individual, así también vive ahora en un cuerpo tomado de toda la raza humana en general. Cuando usted termina leyendo los evangelios, no dice fin, porque la vida de Cristo continúa expresándose por medio de sus discípulos. Y como evidencia de esto, lo vemos registrado en el libro de Hechos y posteriormente por todo lo que sabemos a través de la historia de la iglesia. Fue el mismo Señor Jesús que dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Y en Mateo 10:40 dijo nuestro Señor Jesucristo: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe.
Antes de partir de esta tierra, el Señor Jesús prometió asumir este nuevo cuerpo cuando Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan 15:5. Pero debemos entender que la vid es incompleta sin los pámpanos. Y los pámpanos nada pueden hacer separados de la vid. Entonces, para que Cristo sea conocido en el mundo, tendrá que ser por medio de los que llevan su nombre y comparten su vida. La iglesia, que ha permanecido unida a Cristo, siendo Él la cabeza, es la que se ha comprometido y ha compartido su vida y experiencia. La iglesia tiene una gran labor. De la manera que el Señor Jesús fue ungido en el Jordán, así también la iglesia fue ungida en Pentecostés, ungida para continuar la obra del Señor Jesús. Hechos 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los apóstoles estaban, dice la Biblia, juntos y en unidad. Así estaba la iglesia, esperando y orando conforme el Señor les había ordenado. Y en el tiempo apropiado, el Espíritu Santo descendió. Cuando lo hizo, los bautizó en un cuerpo espiritual en Cristo y los llenó con poder para testificar. El Señor Jesús, durante su ministerio, fue por todas partes predicando el evangelio a los pobres, sanando a los afligidos de corazón y predicando liberación a los cautivos. La verdadera iglesia ha seguido siempre los pasos del Señor Jesús. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero de la misma manera que el Señor Jesús fue denunciado como amenaza o peligro político y finalmente crucificado, así también la iglesia a lo largo de toda la historia, la iglesia de Cristo también ha sido crucificada de muchas oportunidades, hablando en un sentido figurado. ¿Por quiénes? Por gobernantes que han perseguido a la iglesia a lo largo de toda la historia, pero al igual que su Señor, ha resucitado de nuevo. Y esto es porque la vida de Cristo está en el interior de la iglesia, la cual la constituye indestructible. La iglesia de Cristo es indestructible porque quien le da vida es Jesús. Por lo tanto, debemos tener en claro que la iglesia no es una organización, sino un organismo vivo, vigorizado y fortalecido por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:13, nosotros leemos lo siguiente:
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en uno, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia del Señor Jesús es una, como uno es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y es por medio de él que la iglesia tiene vida, y vida de manera permanente. De la misma manera que Dios habitó en el tabernáculo y en el templo, así también el Señor Jesús vive ahora por su Espíritu en la iglesia. Pero también cada creyente nuevo es una piedra viva en el templo de Cristo, que es la iglesia. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera en Efesios 2, 21, 22. A quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Según el apóstol Pablo, la iglesia crece en coordinación y permaneciendo juntos. De esta manera es que se edifica el templo y morada para Dios. Y el apóstol Pedro lo dice de esta otra manera. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva. Aquí la piedra viva es nuestro Señor Jesucristo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Diga ahí donde está: yo soy piedra viva. Toda piedra viva edifica la casa espiritual de Dios. Toda piedra viva edifica la casa de Dios, y como sacerdote santo ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos los cristianos debemos saber y tener muy en claro que no nada más somos meramente seguidores del Señor Jesús, sino también miembros de Cristo y miembros los unos de los otros. Y como miembros tenemos que crecer juntos. Como cuerpo de Cristo tenemos que estar bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas, para ayudarnos mutuamente según la actividad propia que nos toca desempeñar a cada uno de nosotros. Esto es lo que dice la palabra en Efesios 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como cristianos no podemos aislarnos, no podemos quedarnos en nuestras casas, porque de esta manera no se crece. Pero también como cuerpo de Cristo tenemos prohibido dividir el cuerpo, dividir la iglesia, porque la iglesia fue creada para estar unida y desarrollarse mutuamente. No podemos ir contracorriente. Todos necesitamos de todos.
Si usted se aísla, va en contra de la palabra de Dios. Si usted no se congrega, usted va en contra de la voluntad de Dios. El autor del libro de Hebreos lo dice así, capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es la palabra de Dios que nos dice que no podemos como creyentes vivir sin poner nuestros dones al servicio de la iglesia. Como cristianos estamos llamados a poner nuestras vidas al servicio de los demás. Y fíjese bien, hermano, es Dios el que nos pone y nos acomoda como miembros del cuerpo de Cristo, donde Él quiere, como Él quiere, y nosotros realizando lo que Él quiere. Recuerden que como miembros de la Iglesia de Cristo recibimos de los distintos dones para servirle al Señor de distintas maneras. Pero no olvide lo siguiente, amado hermano, cuando el Espíritu Santo le dio esa capacidad espiritual, ese don espiritual, se lo dio para que usted procure el bien de los demás. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Dios ha depositado en los miembros de la iglesia diversidad de talentos, habilidades, recursos, dones espirituales, y Dios se lo dio para que usted bendiga su iglesia. Estos son los diferentes dones que recibimos de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, para ayudarnos mutuamente. Primera de Corintios 12, a partir del versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversidad de géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y más adelante, el apóstol Pablo continúa diciendo, si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso a cada parte del cuerpo en donde Él quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, uno es el cuerpo. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, el ojo no puede decirle a la mano,
no te necesito. Tampoco le puede decir a la cabeza, no te necesito. No le puede decir la cabeza a los pies, no te necesito. Al contrario, dice Pablo, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Una iglesia desunida se ve fácilmente cuando los miembros del cuerpo, uno, no ponen sus dones, capacidades y talentos al servicio de los demás. Y dos, no se duelen con los hermanos que padecen o no se gozan con aquel que le está yendo bien. En Efesios 4:3, nosotros leemos que el apóstol Pablo dice, hagan todo lo posible para no perder la unidad que el Espíritu Santo les ha dado. Yo se los voy a leer en una versión actual. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y en Colosenses 3:14 leemos lo siguiente, y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Se lo voy a repetir, el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es fundamental, amados hermanos, es fundamental el amor y la unidad de la iglesia. Si no hay amor y unidad en la iglesia, el reino de Dios no crece. Si no hay unidad y amor entre los miembros de la iglesia no podrá vencer. Por eso nuestro Señor Jesucristo oró al Padre de la siguiente manera. Juan 17. Mas os ruego, nuestro Señor Jesucristo estaba orando al Padre, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Le voy a decir una gran verdad y oro usted lo medite y lo reflexione. El no querer formar parte del orden de la iglesia es ir en contra del Señor Jesús y querer desmembrar su cuerpo. Esto es muy fuerte y muy delicado, hermano. Es imposible ser cristiano sin estar integrado, insertado en el cuerpo de Cristo. Es imposible crecer como cristiano sin la operación del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Sería un grave error pensar que como cristianos no necesitamos congregarnos. Créame, sería un grave error pensar que no le hace falta congregarse, porque usted no necesita de nadie o porque los hermanos no le necesitan a usted. No podemos pensar de esta manera. Pero aparte de las necesidades de la iglesia, es importante saber y considerar que el Señor Jesús nos trajo a su cuerpo para tres cosas. La primera, para Él amarnos. La segunda, para que los demás nos amen. Y la tercera,
para que nosotros aprendamos a amar y a tolerar a los demás. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjese bien, hermano, lo que caracteriza al amor espiritual verdadero, bien sea de Dios al hombre o de un cristiano a otro, es que cubre los pecados. El cristiano que ama verdaderamente, el cristiano que ama verdaderamente a su hermano, este amor verdadero lo que hace es perdonar y olvidar las ofensas recibidas. Cuando tenemos diferencias entre hermanos o cuando nos lastiman o nosotros lastimamos, la solución no es aislarnos o ausentarnos de la congregación. La solución es amarnos como Cristo nos ha amado. El congregarnos bendice nuestras vidas. El congregarnos bendice a la iglesia en general. Y el congregarnos es parte de cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, hagamos la voluntad de Dios. En el Salmo 84:4 leemos: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y en el Salmo 133:1 al 3 leemos lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Estos salmos nos deben animar a congregarnos como hermanos que somos, a reunirnos con armonía, porque esta armonía, concordia, amabilidad es buena y agradable. La armonía en la iglesia es muy importante por dos razones. La primera, porque hace que la iglesia sea un ejemplo positivo ante el mundo y ayude a atraer a otros a la iglesia. Y la segunda razón, porque la armonía renueva y revitaliza los miembros de un ministerio, de una iglesia. Ahora bien, debemos comprender lo siguiente: vivir en armonía no significa que debemos estar de acuerdo en todo, pues habrá tantas opiniones como notas en un acorde musical. Mas el propósito de todos debe ser siempre trabajar juntos para Dios. Nuestra expresión externa de unidad debe revelar nuestra unidad interna de propósito, el propósito de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, y poner al servicio de la iglesia los dones, talentos, capacidades que hemos recibido de parte de Dios. Según el Salmo 133 que acabamos de leer, dice que la unidad entre hermanos es igual que el aceite de la unción. Lo que muestra es nuestra dedicación al servicio a Dios, que nuestro servicio a Dios sea de todo corazón, con todo nuestro ser. Recuerde, amados hermanos, que somos reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Por lo tanto, realicemos nuestro servicio a Dios
de todo corazón. Ver reunida a toda la congregación para Dios es muy grato, tan grato que lo compara con un fresco y agradable aroma. Para nuestro Padre es muy agradable vernos unidos. Cuando lo hacemos, cuando se lleva a cabo la asamblea de los santos, es ahí donde nos da su bendición, es ahí donde suelta su preciosa bendición, nos bendice incluso con larga vida. Y ya para finalizar, yo le animo, medite su servicio al Señor Jesús. Hágalo, reflexione, haga esa meditación. ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Estoy realmente sirviendo? Antes de dormir, medite en su servicio al Señor. Yo con esto concluyo. A grandes rasgos, estas son las obras de la iglesia, nuestras obras como miembros del cuerpo de Cristo. 1. Predicar de Jesús, nuestro Salvador. Presentar el plan de salvación a toda criatura. Y 2. Reunirnos de manera voluntaria con toda la iglesia, con todos aquellos con los que compartimos la misma fe, basada en la paternidad, en esa hermandad y paternidad de Dios y el señorío de Cristo. Y 3, debemos sostener el nivel moral. La iglesia es la luz del mundo destinada a disipar las tinieblas de la ignorancia moral. La iglesia es la sal de la tierra para preservarla de la corrupción moral. Lo que para el mundo muchas cosas son buenas, para la iglesia no lo son. La iglesia no le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Como iglesia, lo que debemos estar haciendo es exponer la verdad de Dios. La iglesia tiene que exponer al mundo el plan de Dios, aunque vaya contracorriente, aunque vaya contra la tendencia descendente de esta sociedad. Y por último, amado hermano, la iglesia debe enseñar a los hombres de qué manera vivir, como así también morir. Hermano, iglesia de Cristo, no es tiempo de guardar silencio, no es tiempo de quedarnos encerrados en nuestras casas, es tiempo de salir y de levantar nuestra voz. Que el mundo conozca la verdad y voluntad del Padre. Que el mundo conozca a ese Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Ese Cristo que un día regresará por la iglesia. Es el tiempo para que la iglesia se levante como nunca antes, que se levante como un gran faro de luz mostrando al Señor Jesús, que es el que da la verdadera y única salvación. Si usted lo cree, ahí donde está, diga amén y gloria a Dios. Vamos a terminar con esta oración. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que has hablado hoy a nuestras vidas. Bendiga a su Padre, bendiga al Señor Jesucristo. Gracias Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre bueno. Te bendecimos, Señor, recibimos tu palabra y la guardamos en lo más profundo de nuestro corazón para que dé fruto al 100 por 1 para tu gloria y para bendición nuestra y de toda la iglesia. Bendito Dios y Padre nuestro, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia aún más, Señor.
Da aún más revelación de tu palabra, Señor. Convence, Padre, que tu palabra es verdadera y es eficaz, Señor. Yo te pido por todos aquellos que se han apartado por una o por otra razón, Señor. Te pido también muy especialmente por aquellos hermanos que por sus hijos o por enfermedad, por vulnerabilidad, no pueden asistir a la iglesia, Señor. Bendícelos de manera especial, Padre. Que tu palabra llegue a sus vidas, que tu presencia los acompañe siempre, Padre del cielo. Somos un mismo pueblo, una misma iglesia, un mismo cuerpo. Y también, Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que tú quites todo temor, toda apatía, todo aquello que no viene de ti, Señor, que hace que tu pueblo no se reúna en un mismo sentir, adorarte, alabarte, servirte, Señor. Pon en ellos el querer como el hacer, Padre de la gloria. Habla sus vidas, redarguye sus vidas, Señor. Somos un solo templo, Padre. Somos una sola iglesia. Somos un solo cuerpo, Padre. Que nadie se quede, que nadie se estanque. Todos queremos crecer, Señor, en un mismo sentir, Padre del cielo. Ayúdanos a crecer todos juntos. Diga ahí donde usted está: yo no me quiero estancar. Yo no me quiero quedar, yo quiero crecer con todos mis hermanos, con todo el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Padre del cielo, que nadie se quede, Padre de la gloria. Que tu presencia, Señor, esté siempre con nosotros, ayudándonos, Padre de la gloria. Bendigo a todos los que han escuchado esta palabra, Señor. Bendigo sus vidas, sus ministerios. Bendigo, Señor, todo lo que ellos hacen para ti. Bendigo sus familias, trabajo, sus finanzas, todo lo que ellos son, todo lo que ellos hacen. Y yo por fe, Padre, declaro, Señor, por fe que tú estás con ellos, pendiente de ellos, guardándolos, protegiéndolos, como nadie lo puede hacer. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada miembro de la iglesia. Gracias, Señor, por Pan de Vida Sur, por toda la red de Pan de Vida. Gracias por toda tu iglesia, Señor. Y gracias, Padre, porque tú pones la fe en nosotros, que un día llegarás por tu iglesia y nos reuniremos contigo, bendito Jesús. Gracias. Amén. Pues, amados hermanos, demos gracias por esta palabra. Dios es bueno, muy bueno. No se quede en su casa, continuemos juntos, perseverando, caminando, unos a otros, animándonos, como dice la palabra. Y pues bueno, por último le animo a que no se pierda las cápsulas de vida, 10 minutos nada más, lunes, martes, miércoles y viernes, 9 de la noche, y la predicación en línea jueves 8 de la noche. Y no se pierda una predicación en vivo, una predicación en casa de Dios a las 12:30, con todo satinizado, con todas las medidas. Usted solamente lleva su cubrebocas. Plaza Río, 12:30, en Boca del Río, Veracruz. No se lo pierda, ahí los esperamos. Dios les bendiga, buenas noches, que descansen.